Quiero saludar a las personas que se han ido integrando. Bendiciones. Feliz día nuevamente. Feliz día del Padre a todos los papás. Especialmente, como dije hace un momento atrás, a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que siempre está presente en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando sus hijos lo necesitan. Ahí está nuestro Dios. Vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33. Vamos a tomar un versículo ahí para tomar la palabra. El verso 14. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. He puesto a esta palabra, yo te daré descanso. Yo creo que Dios es quien nos da la fuerza, ¿no?, para enfrentar las circunstancias en todo momento. Y una de las cosas que muchas veces nos cuesta hacer es soltar las cargas, las preocupaciones, los problemas que encontramos en el camino. Yo quiero partir de ahí para poder poner la palabra en su contexto. Moisés, como todos nosotros, fue llamado con un propósito. Para Dios no hay vida sin propósito. Todos tenemos un propósito. Y Moisés fue llamado con un propósito que él tenía que desarrollar. Y el camino por el cual tanto Moisés como cualquiera de nosotros, los que hemos venido al camino del Señor, no es fácil. Nos vamos a encontrar con circunstancias, situaciones que nos van a presionar, van a poner presión sobre nuestra vida, y a medida que vamos avanzando, la carga se va haciendo difícil. Si nosotros no aprendemos a descansar en Dios, a soltar las cargas que se van acumulando a medida que vamos enfrentando situaciones, hermanos, no vamos a resistir. No estoy hablando solo por el tema personal, porque como pastor también sé lo que significa avanzar o querer desarrollar, servir a Dios y avanzar en el propósito, lo cual no ha sido fácil. Tal vez para el que mira de la vereda del frente es fácil lo que el otro pueda estar viviendo. Pero como dicen algunas personas, otra cosa es estar en los zapatos de aquel que va en el propósito. De acuerdo a las Escrituras, entonces Dios, como buen padre, nunca abandona a sus hijos. Él nunca nos va a desamparar. No es el corazón de Dios desamparar a los suyos, a ninguno de sus hijos. Muchas veces es el hijo quien toma determinaciones, no oye el consejo y se aparta del consejo de Dios del camino. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a qué se refiere Dios al decir te daré descanso? Porque muchas veces vemos a muchas personas en la iglesia agobiadas, llenos de problemas, de circunstancias, situaciones, que no quieren avanzar, que no quieren orar, comienzan a sentir el peso, ¿no es cierto?, de la carga y de la presión de caminar con Dios. Y como decía al principio, caminar con Dios no es fácil. Dios tiene propósitos para que usted y yo los desarrollemos, tarea que no va a ser fácil, sobre todo para este tiempo en el cual nos ha tocado vivir.
Ahora, en estos últimos 6 meses hemos visto que la cosa se ha puesto mucho más difícil, no solo por causa de servir a Dios, sino por el ambiente en el cual estamos involucrados, como personas, como familia, como personas, ¿no es cierto?, que viven en esta nación, no solamente en Chile, en muchos lugares. Y Dios se está refiriendo entonces a las cargas, los problemas, dificultades, situaciones que encontramos mientras avanzamos en el propósito. Sumado al tema del estallido social de octubre pasado, ustedes lo recuerdan, lo menciono, solamente para recordarles que fue un momento muy fuerte, porque yo creo que todos estábamos con mucha ansiedad por lo que estaba ocurriendo al ver la fuerza, el impacto que provocó, ¿no es cierto?, toda esa revolución que hubo, esa rebelión, quemando casas, quemando locales comerciales, situación que dejó a muchos sin trabajo, locales comerciales sin poder, todos cerrados, y todo eso colocó presión, y juega contra el estado de ánimo de la gente. Hoy estamos también sumando a aquello el tema de la pandemia, el asunto del coronavirus, con resultado de miles de muertes, no solamente en Sudamérica, sino que en todos los países del mundo. Muchas muertes. Acá en Chile con toque de queda, cuarentena, y muchas personas sin su fuente laboral. Eso ha complicado, ¿no es cierto?, ha puesto carga, es fuerte. Estar encerrado, no poder tener la libertad que teníamos antes, ver que estamos limitados en muchas áreas, y estamos viendo, ¿no es cierto?, ya sea por las noticias, que ni siquiera uno quiere verlas ya, porque todo eso va poniendo presión, angustia, como que te impide a ti respirar como antes lo hacían en la libertad que teníamos. Todo esto, aunque no lo veamos todos así, es una tremenda carga emocional, sobre todo cuando vemos el sufrimiento y el hambre de la gente. El ponernos en el lugar del otro, saber que si donde tú estás hay calor de hogar, hay todavía algo para alimentarse, hay lugares donde no lo hay. Hay casas, hay familias que están sufriendo el dolor de la pérdida de seres queridos, ni siquiera los pudieron enterrar. Entonces la carga emocional es fuerte, sobre todo cuando vemos entonces todo lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo descansar? ¿Cómo poder ser alivianados en toda esta carga que está, esta presión externa? Porque no es por el servicio de la iglesia, sino que es externa, que se suma al llamado de Dios. Porque todo va sumando. Esa es la pregunta. ¿Cómo usted puede descansar? En primer lugar, he puesto acá la necesidad de confiar en Dios y no en nuestras capacidades. Frente a todo lo que está ocurriendo o frente al llamado de Dios, nuestras capacidades no alcanzan. Usted no es Superman y yo tampoco. Solo Dios tiene el poder para poder ayudarnos a nosotros a soportar todo lo que estamos viviendo. Hoy en este tiempo nosotros sabemos que dependemos de la gracia de Dios. Hay una gracia, la gracia de Dios. Dios en el tiempo antiguo trabajó de manera diferente, pero hoy en el tiempo del Nuevo Testamento nosotros podemos depositar confianza en Dios y su gracia, la cual nos capacita y nos fortalece para soportar las circunstancias, los problemas, las situaciones que estamos viendo alrededor. En Éxodo, en el capítulo 33, verso 14, que ya lo hemos leído, ¿no es cierto?,
donde Dios le dice a Moisés que estaría con él y le daría descanso, lo cual significa que durante todo el viaje desde Egipto a la tierra prometida, Moisés solo tenía que asumir dependencia de Dios. No podía con sus fuerzas, porque todo lo que significaba el propósito sobrepasaba sus capacidades. Él nunca iba a poder alimentar a tanta gente, nunca iba a poder con tantas personas. Era imposible. Y Dios es el Dios de los imposibles. Para Él no hay nada imposible, todo es posible para Dios. Entonces la protección divina, la provisión venía de parte de Dios. El problema no era menor porque la gente que salió con Moisés de Egipto aún tenía arraigo en Egipto y el desierto no lo veían como parte de un proceso de cambio. Porque yo he meditado mucho en el trayecto que ellos tenían que hacer, no era tan largo. En realidad, eran 40 días para algunos teólogos que hablan acerca del viaje entre Egipto, ¿no es cierto?, e Israel. Pues está muy cerca. Sin embargo, anduvieron 40 años sin poder alcanzar el lugar que Dios les había prometido. Israel no conocía a Dios. Ellos habían vivido 400 años de esclavitud y habían pasado varias generaciones. Por lo tanto, esta generación que estaba ahí, que sale con Moisés, habían oído acerca de Dios, pero no lo conocían. Entonces, Israel no conocía a Dios y confiaba más en Egipto porque allá tenían comida y techo. Por tanto, no era fácil para Moisés conducir a tanta gente reclamando todo el tiempo y por todo. Y no le reclamaban a Dios, le reclamaban a Moisés. Y a él culpaban de haberlos sacado de Egipto. Entonces, hasta que esta carga Moisés no la pudo mantener o manejar, sintiendo la presión de la gente como algo personal, cuando pidieron agua y él con rabia golpeó la roca. Los que son lectores de la Escritura saben, ¿no es cierto?, que ese fue el momento en que Moisés ya no resiste la presión, no resiste la carga de tener que guiar a tanta gente murmurando, gente rebelde, gente que solo pensaba en ellos y en su regreso al lugar de donde lo había sacado Moisés. Ellos no querían avanzar, no querían una tierra prometida. Y Dios, obviamente, no los ve como gente capacitada para ir a un nivel mayor. Porque la tierra prometida no era lo que era Egipto. La tierra prometida no era un lugar de esclavitud, sino de libertad. Era un lugar de prosperidad, un lugar diferente, donde Dios estaría con ellos para bendecirles en sus vidas. Entonces no es fácil, especialmente para quienes Dios nos ha llamado a cumplir un propósito, un trabajo pastoral, para algunos padres en la fe. No es fácil. Y no estoy queriendo hoy día ponerme parche, ¿no? No estoy queriendo hacer eso, porque para mí no ha sido fácil como para muchos pastores. Sin embargo, en mi corazón siempre ha estado que Dios, cuando nos saca de Egipto o saca del mundo, es para entrar en un proceso de andar por el desierto de la vida hasta el momento en que nosotros alcancemos aquel lugar donde Él quiere llevarnos. Hablamos de la tierra prometida,
en Israel, pero nosotros también tenemos un lugar donde vamos, hermano. Y si nosotros no soportamos, no tenemos esa capacidad para descansar en Dios, sabiendo que Él nos va a proveer en el camino, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a sostener en todo tiempo, no vamos a soportar la presión tal cual como aconteció con Moisés y el pueblo de Israel. Dios tiene algo para nosotros, hermanos. Iglesia Nueva Creación, no solo el pastor va por el desierto, todos vamos por el desierto de la vida. Mi llamado como pastor es estar con ustedes, es orar por ustedes, hablar la palabra de Dios y corregir, ¿no es cierto?, para que el rumbo que va tomando la iglesia sea el correcto, para que no nos desviemos. Y en cada lugar donde surja la necesidad, Dios estará con nosotros. Es Dios quien suplirá el pan, el agua, el lugar donde estamos. Él nos va a proteger. Las enfermedades no podrán. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo. Pero es necesario que mientras avanzamos no miremos atrás. No estemos mirando para el lado tampoco, porque Dios nos puso en un lugar con un propósito. Y no podemos nosotros dejar el propósito así como así. Moisés, frente a la presión, entonces perdió de vista la promesa de Dios, la cual decía: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermano, Dios es fiel y su gracia hoy nos ayuda, especialmente frente a las circunstancias adversas del camino. ¿Cómo no recordar a Elías? Elías también aparece como un hombre fuerte, un hombre de Dios, tal como Moisés, un hombre de Dios, a quien Dios llamó. Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, cuando desafió a los profetas de Baal y vio, ¿no es cierto?, descender la respuesta de Dios del cielo, consumiendo el holocausto. Mató a todos los profetas, pero dice que al oír la amenaza de Jezabel, Elías arranca y se esconde deseando morir. Entonces uno se pregunta qué pasó con este hombre que estaba tan convencido en su interior y ora con tanta fuerza, con tanta vehemencia al Dios que él conocía. Y Dios le responde, le da una señal potente, consumiendo el holocausto. Pero faltó que la mujer de Acab, el rey, le amenazara para sentirse entonces solo, sin defensa, y no tuvo la capacidad de descansar en Dios y decir: el mismo Dios que me ha sorprendido allí, que me ha bendecido enviando fuego del cielo, es el que me va a proteger de la amenaza de esta persona. ¿Cuántas veces nos hemos sentido amenazados en el camino? No sé usted. ¿Cuántas veces usted ha sentido la presión de alguien que quiere destruirle a usted? Ya sea su reputación, ya sea, no sé, porque la amenaza viene de repente. Y usted comienza a retroceder y a pensar que Dios no está con usted. Pero sabemos que Dios sí estaba con Elías, ¿no es cierto? Ustedes saben que Dios estaba con Elías. No lo dejó. Aun cuando Elías estaba caído, estaba escondido en el desierto, Dios llegó ahí para alimentarlo a través de un cuervo, ¿no es cierto?, que envió para que alimentara a Elías. Luego lo vemos a Elías metido en una cueva allí.
escondido, hermano. Pero Dios también le alcanzó ahí, porque Dios no quería terminar el propósito por el cual Dios le había llamado. Cualquiera sea la circunstancia, hermano, en la que tú estés pasando, que estás viviendo, yo quiero recordarte que Dios es fiel. Que cuando Dios llama a una persona no la desecha. El problema que tuvo Moisés anteriormente cuando estaba hablando de él, el que él fue soberbio y no honró, no glorificó a Dios en medio de la congregación. Entonces, Elías no logró soportar la presión y cae, ¿no es cierto?, en un desánimo total. Ya dije que estuvo en el desierto, que después estuvo en esa cueva, pero Dios estuvo allí para levantarlo y fortalecerlo. Muchas veces los propósitos de Dios nos van a superar para que seamos dependientes de su gracia y la gloria sea para Él. Porque si usted pudiera hacer algo para Dios, si Dios lo llama a hacer algo que usted puede hacer, no hay gloria para Dios, porque Dios no recibe gloria de hombre. Dios siempre nos va a pedir que hagamos algo que nos supera. No lo que usted puede hacer, sino algo que lo supera, para que su dependencia sea de Dios. El problema entonces es que para descansar en Dios hay que aprender a conocerlo en la intimidad, en lo secreto. Es una verdad que no podemos eludir. La gente cree conocer a Dios porque sabe de Dios. Lee la Escritura, sabe de Dios cómo hizo acá, pero otra cosa es conocerlo. Cuando tú te metes con Dios en la oración y lo buscas, cuando entras en la intimidad con Dios, tú lo puedes aprender a conocer. Cuando lo ves más de cerca, cuando tratas tus asuntos y te vacías de ti mismo delante de Él, Dios no dejará tu oración sin respuesta, porque allá en el lugar secreto tú puedes hablar con Dios. No en la oración que hacemos pública, porque simplemente oramos y dejamos la oración para que Dios responda. Pero en el lugar secreto hay intimidad, y esa es la intimidad que tú vas a ser una persona que va a conocer y vas a poder descansar de verdad en aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. En el libro de Jueces encontramos a otro siervo de Dios. En este pasaje, capítulo 6, versos 12 y 13, nos habla de Gedeón, donde dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Acá siempre he pensado que Dios está hablando a Gedeón cuando Gedeón está escondido en una cueva. Él está diciendo varón esforzado y valiente. Y uno dice, bueno, Dios se está jugando, se está riendo, o simplemente está hablando, ¿no es cierto?, lo que él ve, a pesar de que esa persona está todavía escondida de los madianitas. ¿Cómo nos verá a nosotros Dios? Escondidos, preocupados, viendo a todos como enemigos alrededor. Tal vez porque estamos encerrados ahora, ¿no? Obligados a estar encerrados. Y muchos pueden pensar que, bueno, ¿y dónde está la fe de todas estas personas? Porque se necesita fe para avanzar. Se necesita fe para poder conquistar. Pero siempre pienso
que en este caso Gedeón no conocía de verdad al Dios del cual nosotros hablamos. Él había oído también, porque habla de los padres que habían hablado, de las cosas que había hecho Dios cuando sacó de Egipto al pueblo. Y él dice, ¿y dónde está ese Dios? Dice, ¿por qué nos ve que nos están pasando estas cosas? ¿Dónde está ese Dios? Él dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces, como vemos acá, Gedeón conocía a Dios de oídas, por lo que sus padres le habían contado. Pero el ángel lo llama por dos calificativos que no cuadran con las palabras de Gedeón: varón esforzado y valiente. Algo que Dios dice de nosotros y que debemos asumirlo como una verdad. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, eso es. Dios no miente. Porque no es con nuestras fuerzas que lograremos el propósito. Igual Gedeón, no era con sus fuerzas. Él todo lo que hizo mientras estuvo el ángel conversando con él fue quejarse y sentirse menos. Pero lentamente y poco a poco el ángel comenzó a levantar esa fe que estaba perdida en Gedeón. Pedía a él señales, un vellón de lana y cuántas otras cosas, hasta que Gedeón logró pararse firme para hacer, ¿no es cierto?, lo que Dios iba a hacer con su vida. Dios es fiel, basta de quejarnos, basta de quejarnos de nuestros males, de la situación que estamos viviendo. Dios es siempre fiel. No estamos sumidos nosotros todavía en un pozo de donde no podamos salir. Dios es siempre fiel. Todavía Dios nos da señales de su amor. Él nos da señales de estar con nosotros. Todavía hay pan en nuestra mesa. Todavía hay calor en el hogar. Todavía hay un techo donde podemos descansar. Todavía podemos respirar. Todavía estamos firmes, parados en la fe, creyendo que saldremos de esta victoriosos. Usted no está en el hospital, hermano. Usted está en casa. Dele gracias a Dios en este momento. Dios suplirá todo lo que usted lo supera. Finalmente, en Génesis capítulo 6, verso 14 y 15, Dios ordena a Noé construir un arca. He querido dejar a Noé para el final, porque este nos enseña algo tremendo, hermano. Noé es una de las personas que sobresale en la Escritura por su fe. Dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Si usted puede pensar, en el tiempo de Noé no había los adelantos de hoy día. Por lo tanto, lo que Dios le pide a Noé era todo un desafío por las dimensiones que tenía la obra. No le estaba mandando a hacer un carrito manicero, un buque manicero, sino una arca. Era un tremendo, hermano. Y muchas veces he oído a pastores, predicadores decir que la gente se burlaba de él, y eso no sale en la Escritura.
Yo he buscado por ahí donde dice que la gente se reía de él porque en ese lugar no llovía. Nunca había llovido. Por lo tanto, entiendo que es una suposición de las personas. Pero Dios entonces iba a suplir todo lo necesario. Sin embargo, en este pasaje, como dije, no encontramos ninguna queja de parte de Noé respecto a lo grande del desafío, porque con toda seguridad su confianza estaba puesta en Dios. Además, como dije recién, nunca había llovido, ni llovió durante todos los años de la construcción del arca. En otras palabras, Noé no vio el proyecto divino como una carga, sino como el propósito para su vida y un desafío para su fe. Tampoco vemos a Noé moviéndose del lugar donde Dios le llamó a construir o edificar. Él permaneció en el lugar donde Dios lo puso, trabajando y haciendo todo lo que Él le pidió hacer. Para mí, la fe de Noé cuenta mucho. Incluso encontramos una palabra acerca de Noé ahí en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe, cuando habla acerca de Noé. Y lo podemos leer, lo voy a leer porque es importante ese pasaje bíblico. Hebreos 11, verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué increíble la fe de Noé. Todos los otros que mencioné antes, Moisés, Elías y Gedeón, tuvieron problemas para mantenerse firmes porque no supieron descansar en Dios, sabiendo Moisés que Dios le había prometido darle descanso. En 1 Corintios capítulo 14, verso 33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que Dios nunca va a tener dos palabras o dos versiones. Lo que Él dijo, eso es. Él no nos va a confundir. Él es Dios de paz. Y si es Dios de paz es porque Él nos va a sostener en medio de las tribulaciones, la angustia, todo lo que tengamos que pasar en el camino. Pero nuestra fe cuenta. Como pastor sé que Dios me llamó con propósito. Y sé que todos los contratiempos que he tenido en el camino son resueltos, no por capacidad humana, sino porque Dios es quien ha dado hasta ahora descanso a mi alma. Descansar en Dios es creer que estamos haciendo nuestra parte, que es obedecer las instrucciones de arriba y nunca asumir que la obra es nuestra, sino de Él. La presión es parte del entrenamiento cuando Dios nos quiere usar para algo mayor. Porque si usted reclama y se queja por todo en las tareas propias de la congregación, es porque no soportará la presión de servir en algo superior, en algo más grande. Es importante, hermano, esto. Porque cuando usted descansa en Dios y aprende a superar las circunstancias, soportando la presión ahí en el lugar donde Dios le puso, Dios le va a llevar
a algo mayor, porque usted supera esta etapa, usted puede ir a un nivel más alto, mayor. Pero es necesario que nosotros confiemos, porque la parte más fuerte siempre la asume Dios. Nosotros vamos aliviados en relación a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a veces me imagino, pienso en el propósito de Dios para Iglesia Nueva Creación. Hoy ni siquiera tenemos un templo, un lugar donde congregarnos. Hoy no tenemos grandes finanzas. Hoy no tenemos los líderes que tuvimos hace un tiempo. Hay muchas cosas de las cuales nosotros no tenemos, pero el desafío permanece. Y yo podría haber dicho, bueno, hasta aquí, señora, usted ve que las cosas no están funcionando, hasta acá nomás llegamos. Pero no lo veo así. Yo sigo creyendo, como pastor, sigo creyendo, aun cuando no vea nada, que Dios se está forjando en esta congregación al pueblo para algo mayor, que no es lo que hoy día veo, sino lo que Dios quiere que veamos. Como Dios le dijo a Moisés, el desierto no es tu casa, sino la tierra prometida. Dile a la gente que no se enfoquen en el desierto, que esto es temporal, es pasajero. Ustedes fíjense, miren el norte hacia donde van, vean la tierra prometida y avancen, porque Dios es el Todopoderoso, que nos ayuda a descansar de los problemas del camino. Él es el que provee, Él es el que fortalece, Él es el que levanta, el que nos da las fuerzas cuando ya no nos quedan, el que nos sustenta en el camino. Y doy gracias a Dios. Sin presión no hay crecimiento. Si Dios hubiera tomado al pueblo de Dios para llevarlo a la orilla del río Jordán, del Mar Rojo, para que cruzaran al otro lado, sin haber tenido que pasar el desierto, no hubiesen sido capaces, porque no soportaron, no vivieron la presión del desierto. Dios tuvo que proveerse de otra gente, de los hijos de ellos, porque esta generación no fue capaz, no soportó la presión. Hoy, muchos de los que comenzaron esta congregación no están con nosotros. No soportaron la presión, fueron seducidos, llevados hacia otros lugares, miraron otras obras que son mejores, más grandes, que tienen mejores cosas. Muchas cosas de estas. Pero yo doy gracias a Dios por los que están. Hoy, en esta situación en que estamos como país, pero también como iglesia, doy gracias a Dios, porque Dios está forjando una generación de valientes, de hombres y de mujeres que han cruzado el desierto hasta ahora. Y la bendición viene para la iglesia cuando logramos pasar la prueba, cuando Dios da el visto bueno y dice, ustedes fueron los que han vencido y han logrado llegar al lugar. Y se van a abrir las puertas que Dios va a abrir y que nadie va a poder cerrar. Estaba recordando, y dejé esto para el final, aquel tiempo cuando salí a navegar. La verdad es que cuando me fui a navegar me asustaba un poco asumir el trabajo en un barco, porque había más de 450 máquinas, motores funcionando, y yo era el electricista y no había más, y yo era el único. No tenía a quién pedirle ayuda, no era cristiano, no tenía en quién apoyarme. Y yo pensé, bueno, son 6 meses, en 6 meses estoy de vuelta en casa, lo voy a pasar. Pero cuando llevaba 3 meses, hermano, la presión era tan grande, porque a los 3 meses el barco salió del lugar donde estaba siendo preparado para viajes más largos, y ya no había a quién acudir.
el barco navegaba y no había quien me pudiera ayudar. Pero contra todo lo que yo estaba pensando, decidí quedarme. Dije, voy a ser probado, va a ser difícil, pero posiblemente lo voy a lograr. A los 6, 7 meses regresé a Chile, desde allá de Europa. Había pasado la prueba de estar en un barco durante esos 7 meses solo y sin ayuda de otras personas. 2 años después volví a navegar y después la prueba era superada porque los barcos a los cuales yo iba eran mucho más grandes. Y por eso digo, cuando tú pasas la prueba en un barco menor, chico, que no era tan grande, es posible que tú ya estés en condiciones de superar la presión de estar en un trabajo, en una labor de mucho más presión. Si nosotros no logramos pasar la prueba, estando hoy día frente a una iglesia donde Dios nos tiene, que es pequeña todavía, las situaciones son pequeñas, todo lo que estamos viviendo está forjando en nosotros carácter para poder avanzar a algo más grande, a algo mayor. La mayoría de las empresas, la mayoría de aquellos que comenzaron de abajo, tuvieron que pasar circunstancias, aquellas personas que han logrado vencer y hoy día están viviendo, ¿no es cierto?, en una etapa diferente y bendecido. Yo digo gente del mundo. Si están hoy día en lo que están, disfrutando lo que están disfrutando ahora, es porque supieron ser fieles, ¿no es cierto?, en las cosas pequeñas. Sé que Dios tiene cosas grandes para esta congregación. El tema es si usted tiene la fe suficiente como para creer que Dios lo va a hacer. A veces los amenes son así, porque acá yo no lo voy a escucharlo, pero cuando usted dice sí, yo creo, levante la mano. Diga sí, pastor, lo creo. Si no lo cree, no levante la mano. Amén. Yo lo creo, hermano. Imagínense que el pastor no lo crea y usted estará, yo lo creo, pastor. No sería bien, ¿no? Yo lo creo. Y sé que antes de cerrar mis ojos, no es cuando me vaya a dormir, antes de que Dios me llame, veré la gloria de Dios y la confirmación de su llamado, porque Él nos llamó para grandes cosas. Amén. Entonces, no fue fácil los primeros meses en el barco, pero hermanos, superamos y al final tuve varios años en varios barcos grandes que eran grandes. ¿Para qué lo voy a decirle? Porque usted no sabe de dimensiones del barco. Eran grandes. Y hoy día estoy embarcado en este propósito, en esta nave, en esta embarcación donde Dios me llamó. No soy el capitán es Él. Amén. Solo soy un siervo más. Dios es el que gobierna la nave. Dios es el que la dirige. Yo solamente tengo que saber oír la voz de Él, porque Él nos va a guiar a cosas mayores. Yo los bendigo a ustedes, hermanos, porque han tenido no solamente esperanza, han tenido paciencia, han esperado mucho tiempo. Y sé que Dios los va a sorprender, no solamente a mí, sino a ustedes también. Porque ustedes, los que han quedado, los que están, son los que van a asumir las tareas, las responsabilidades que Dios nos va a dar a todos. Dios te va a dar responsabilidad, Dios te va a hacer a ti un siervo, una sierva, porque has permanecido fiel hasta ahora. ¿O no? Amén. En cuanto a fidelidad, usted no es fiel, si es fiel, levante la mano, hermano. Amén, Señor. Levánteme la mano. Amén.
Es otro tema entonces con la congregación. En Éxodo capítulo 16, verso 3. Quiero terminar con lo que le decían las personas a Moisés. Verso 3 dice: los hijos de Israel le decían: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. Si ustedes se dan cuenta, ellos culpaban a Moisés y murmuraban siempre durante todo su trayecto. Dios les quería dar algo mejor, pero no estaban en condiciones para enfrentar una carga mayor. Y hablo de la conquista de la tierra, por tanto fue otra generación la que entró a Canaán. No estaban a la altura para un desafío mayor, pero yo confío, creo y hasta estoy casi convencido que quienes hemos quedado, los que estamos, los que hemos permanecido, son los que Dios quiere usar para el desafío que viene por delante. Iglesia Nueva Creación, quiero orar por ti, quiero orar por ustedes, quiero orar por lo que Dios tiene para esta congregación. Quiero orar para que Dios te fortalezca, Dios supla, Dios te bendiga, Dios te permita descansar, que tu esfuerzo y lo que tú haces para lograr en lo natural traer el recurso para tu casa no sea una carga, sino una bendición de parte de Dios. Que Dios te prospere, bendiga, que Dios reproduzca lo que tú tengas, que Dios lo vaya multiplicando, que comencemos a hacer esa iglesia que muestra al Dios que nos bendice, que Dios nos acompaña, al Dios que nos sana, al Dios que siempre está con nosotros. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta hora, porque sé que, Señor, las pruebas tienen un fin siempre. Siempre que somos probados, Señor, es con un propósito, pero toda prueba tiene, Señor, una duración. Hay personas que se entrenan, Señor, para jornadas olímpicas y tienen una duración. Nosotros hemos pasado años de pruebas, años, Señor, de situaciones difíciles, Señor, y creemos que eres tú, Señor, que nos ha guiado y nos ha permitido, Señor, estar vivos hasta este momento. Hoy, en el nombre de Jesús, oro delante de ti, dándote gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por esta congregación, Iglesia Nueva Creación, a quienes tú, Señor, un día llamaste y aún permanecemos, Señor, firmes, estables, Señor, sin retroceder. Firmes, Señor, creyendo que se va a cumplir el propósito por el cual tú nos llamaste. Queremos pararnos hoy día como Noé. Señor, quien estuvo años construyendo, edificando, hasta el día, Señor, en que aquella palabra que tú mencionaste se cumplió. Y tú lo llevaste al arca, abriste la puerta, Señor, y les permitiste entrar en aquello, Señor, que ellos mismos habían edificado con tu ayuda, porque tú estabas con ellos. Hoy, Señor, nosotros hemos estado todos estos años edificando y trabajando. Y tú, Señor, nos vas a permitir, igual que a Noé, entrar, Señor, para un nuevo desafío, enfrentar, Señor, aquello que viene por delante. Tal vez es fuerte, Señor, muchos no estarán, pero de nosotros, Señor, es el alcanzar, Señor, ese propósito.
Te doy gracias por cada hermano, por cada familia, por cada matrimonio. Que la fe, Señor, sea fortalecida, que podamos, Señor, superar las circunstancias que hoy día, Señor, nos rodean. Hay situaciones que causan angustia, pero nosotros esperamos en ti tiempos mejores, tiempos de bendición. Que la lluvia que tú has prometido, Señor, esa lluvia de bendición, Señor, descienda sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, sobre tu pueblo. Hoy oro también, Señor, por la iglesia que está en el mundo entero, por cada uno de tus hijos, aquellos que permanecen, aquellos que están, Señor, sean personas renovadas, fortalecidas para lo que viene, porque lo que viene es grande. Señor, gracias porque tú eres siempre Dios. Nunca has dejado de serlo. Tú eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso que da vida, que fortalece, Señor, y suple toda necesidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén.